creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Como cada semana nos da mucho gusto saludarlos desde Radio Koinonia en este su programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por recibirnos como cada semana en su hogar, los que ya están descansando después de un domingo familiar, después de haber asistido a la celebración de la Eucaristía. Algunos de ustedes habrán aprovechado para ir de compras, surtir su despensa o ir de paseo, aunque con este frillito y este clima como que se antoja más quedarse en casa, si no es que irse a la Rumorosa a ver si nevó o no nevó. Saludamos también a quienes nos escuchan en su radio, que van de regreso a casa, después quizá de algún paseo, a quienes están trabajando aun cuando es domingo. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de su radio del 800 AM, en esta estación a través de la cual llegamos hasta ustedes. Quiero recordarles que nos da mucho gusto recibir sus llamadas. Estamos en el 608-3652. O bien, también podemos encontrarnos por medio del internet en el sitio www.tjcatólico.com. Como cada semana tenemos alguien que nos acompaña, un invitado especial, alguien con quien compartir un poco de su experiencia, de su trabajo pastoral, de su vivencia de las comunidades cristianas. Creo que esta noche, sobra presentarlo, nos acompaña Javier, a quien ustedes conocen aquí a través de Radio Koinonia. Él participa ya de hecho en muchos programas de esta estación de radio y tenía hasta no hace mucho su propio programa de radio. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, padre, gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas que están con nosotros. Tenemos un problema técnico, ya estamos bien. Bueno, buenas noches, les decía, disculpen. Es un gusto estar aquí acompañando al padre Juan Carlos Delgado en esta noche, en este programa Claves para comprender el Catecismo, donde el padre ya les daba las referencias, donde pueden escuchar y ver si ustedes gustan. Y también, padre, cabe mencionar que en YouTube poco a poco se van subiendo los programas, por si a alguien le interesa, ahí se van quedando almacenados todos los programas de Koinonia Radio. Y también nada más tiene que poner ahí en el buscador de YouTube Claves para comprender el Catecismo y ahí van a ir apareciendo paulatinamente. Muy bien, pues tenemos ahí otra manera entonces de encontrarnos. Hemos estado tratando las últimas semanas, si no es que los últimos meses ya, el tema del Espíritu Santo. Hemos descubierto la riqueza de este tema. ¿Por qué? Pues porque nos estamos refiriendo a la persona divina del Espíritu Santo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y pues siendo Dios es inconmensurable, ¿verdad? Nunca podríamos agotar el tema del Espíritu Santo porque nos estamos refiriendo a Dios mismo. Y además nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Ya la idea misma de hablar del Espíritu Santo nos da esto, pues una idea de que es inaferrable, indefinible. Al Espíritu no solamente no lo vemos, sino que no lo podemos abarcar, no le podemos poner límites. El Espíritu siempre como que va más allá, se nos escapa de las manos, se nos escapa de la comprensión, porque es el Espíritu, que como dice el Evangelio de Juan, sopla donde quiere, va y viene, y entonces esto hace difícil el poder comprender el misterio, hace difícil comprender a esta persona divina del Espíritu Santo. Sin embargo, los cristianos tenemos la obligación, movidos por nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de buscar comprender a esta persona, porque así como creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos también en el Espíritu Santo, dice el credo que recitamos en la
misa, en la celebración de la Eucaristía cada domingo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos que es Dios, recibe la misma adoración y alabanza, la misma gloria y alabanza que el Padre y que el Hijo. Así que tenemos que conocerlo, tenemos que buscar saber quién es, cómo es. Tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Tenemos que descubrir también cuál es la obra, la acción del Espíritu Santo en el mundo, en nuestra vida, en nuestra persona, porque es Dios. Así como nos esforzamos por conocer a Jesús, así como nos hemos esforzado por conocer al Padre, por acercarnos al Padre, por tener una relación con el Padre, una relación con Jesucristo, así también hemos de buscar cómo tener una relación con el Espíritu Santo, una relación personal, de persona a persona. Por eso es que nos hemos entretenido tanto en este tema. Además, porque es un tema que difícilmente tratamos o sobre el que profundizamos en la catequesis o a veces en la predicación de los sacerdotes, en la celebración de la Eucaristía. Afortunadamente, en los últimos tiempos, pues el movimiento de renovación carismática nos ha impulsado un poco a acercarnos a esta persona y nos ha motivado a acercarnos, a tratar de comprenderlo, a aceptarlo en nuestra vida y también a conocerlo. Pero de ahí en fuera son pocas las oportunidades que se nos presentan para hablar del Espíritu Santo y pocas más las que aprovechamos. Así que estamos por eso tan interesados y tan ocupados con este tema del Espíritu Santo. Y lo vamos a compartir con Javier, y creo que Javier nos tiene por ahí preparadas algunos temas, algunas preguntas sobre la acción del Espíritu Santo, sobre la presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos y en la vida de las comunidades. Javier, ¿por dónde vamos a llevar el programa esta tarde? Padre, fíjese que estuve elaborando una serie de preguntas, por así decirlo, para entender un poquito más la vida en el Espíritu, como bien menciona. Yo creo que las preguntas van marcadas desde el punto de vista de mi vivencia personal, ¿verdad? Pertenezco a una comunidad carismática, como menciona este movimiento carismático. Y yo sigo sintiendo o sigo teniendo ciertas dudas en cuanto a la obra del Espíritu, no dudando para nada, sino ciertas cuestiones en cuanto a la conducta propia de las personas, de las comunidades. Yo creo que habría que entender, aunque como usted bien menciona es muy difícil abarcar todo, ¿verdad? Es inconmensurable todo lo que tiene que ver con Dios, obviamente el Espíritu Santo, que es Dios también, pero sí hay ciertas cuestiones que yo tengo personalmente. A mí me llama la atención, por ejemplo, Padre, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla sobre todo de la iglesia primitiva, mencionando también a San Pablo y todos los autores protoevangélicos, ¿no? Me llama la atención cómo vivían, cómo nos narra la palabra de Dios, que eran unidos, que eran, y lo conocemos con la historia también, que eran lastimados, que eran dañados por la gente que no creía en este fenómeno, así lo voy a poner, perdón si se escucha mal, de un renacer del cristianismo. Entonces aquellos hombres vivían muy influenciados, creo yo, por el Espíritu Santo, porque Jesús, a los que les toca vivir cercanos a Él, entienden cuando Jesús dice, me voy, pero no se quedan solos, envío el Espíritu. Y hay como una efervescencia, ¿no? En el cristianismo empieza a crecer de manera muy drástica, muy tremenda. Me llama la atención que Pedro predica y se convierte en 5,000 personas. O sea, me imagino yo una vida muy cristiana, muy marcada, y veo a la vez la iglesia de hoy. Entonces de ahí me surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué en el inicio de la vida cristiana, en el inicio de la iglesia primitiva, se nota tanto esta efervescencia, por así decirlo, del Espíritu, y suceden varios siglos que como que se apaga, como que se institucionaliza, y llega un tiempo en que apenas hace 40, 50 años nace la renovación y empieza otra vez? Es un movimiento que creo yo apenas está avanzando, ¿no? Sin perderse mucho de la iglesia, de las normas de la iglesia. Creo yo que apenas se va adaptando, pero pasan muchos años
para que la iglesia en general o la iglesia en su mayoría pueda retomar esto? ¿Por qué será, Padre, que se da en la iglesia primitiva una manera muy fuerte de vida en el Espíritu Santo y luego pasa mucho tiempo, o al menos es como yo lo percibo, que como que se apaga, ¿no? No cuento los grandes santos porque todos tuvieron una experiencia maravillosa en el Espíritu, creo yo, para poder llegar a ser lo que son y dejarnos los escritos, su testimonio, su vida, ¿no? Pero la iglesia en general, ¿por qué se da que como que se apaga todo ese tiempo? A ver, yo quisiera nada más, sin minimizar de ninguna manera el dato bíblico y los escritos bíblicos, hay que ponerlos un poquito en contexto, ¿verdad? A veces en el momento de escribir se expresa también el entusiasmo del escritor, el impacto del escritor, y a veces las cifras no corresponden, digamos, matemáticamente a lo que hoy nosotros pudiéramos contar o decir, ¿verdad? Quizá el autor, por querer decir muchos se convirtieron, esté poniendo 5,000 gentes, ¿no? Pero una cifra que quiere significar mucha gente sin que necesariamente hayan sido 5,000 personas contadas uno por uno, ¿no? Quizá esos datos, esos números que luego aparecen en la escritura, habría que ponderarlos un poco, sobre todo si pensamos que no podemos hablar de comunidades muy grandes como las tenemos hoy. Los pueblos no son tan numerosos como los conocemos hoy. Tenemos que ir a un breve corte, regresamos enseguida. No le cambie, estamos en el 800 AM a través de Radio Koinonia. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1,000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. ¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Un abrazote. Bueno, con la alegría de invitarlos, Dios nos regala ir a cantarles el 23 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Ahí estaremos 23 de enero, 6 de la tarde. Un gusto una vez más estar con toda la raza de Tijuana en conciertos que son maravillosos. Un abrazo. Nos vemos ahí pronto. Martín Valverde en Tijuana, sábado 23 de enero, Auditorio Municipal en Tijuana. Participación especial de Padre Ernesto Ruiz, cantautor católico. Luz de Vida, Ministerio de Música. Invita Pastoral Juvenil, Arquidiócesis de Tijuana. Informes en Facebook Pastoral Juvenil TJ y en Unique Producciones. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:15. Ya estamos de regreso.
Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, retomando entonces la idea primaria era esta, para que busquemos ponderar un poco las cifras en la Sagrada Escritura. Tenemos que pensar que las poblaciones no eran tan grandes como las conocemos hoy, los pueblos no son tan numerosos, entonces, pero sí a los autores sagrados los impacta que sean muchas personas, pero por decir muchas personas, 50, ¿verdad? Mucha gente, como 5,000 gentes, ¿verdad? O sea, como mucha gente que escuchaba a Pedro, que escuchaba a Pablo y se convertía mucha gente. Porque la verdad es que las comunidades cristianas primitivas no eran muy numerosas en cuanto a miembros, ¿verdad? Son minoría. Eso hay que tenerlo presente también en nuestros días. El cristianismo empezó siendo una minoría. El cristianismo empezó con comunidades muy dispersas. El cristianismo empezó a contarse por familias. Hay que recordar, por ejemplo, el dato mismo de que se reunían en las casas para la celebración. ¿Cuántas gentes podían caber en una casa? Por muy grande que esta casa fuera, ¿verdad? Entonces, no pensemos en grande cantidad de cristianos. Para esto habrá que esperar 400 años, siglo IV, siglo V, cuando ya el Imperio Romano pues oficializa el cristianismo. Acostumbrémonos, y creo que esto nos debe servir también para nuestros días, ¿no? Yo sostengo que en nuestros días nosotros los cristianos, de manera particular los católicos, tenemos que ir perdiendo esa ambición o esa necesidad que tenemos de reunir muchísima gente para poder decir que está teniendo difusión el mensaje, que estamos viviendo el Evangelio, que y perdón por la palabra, que nuestras obras de evangelización tienen éxito, que nuestras campañas de evangelización tienen éxito, porque juntamos 600, 800, 1000, 3000 gentes en un retiro o en una campaña o en una misión. No va por ahí, ¿verdad? El cristianismo empezó siendo una minoría, y yo creo que esto es todavía más extraordinario, porque si nosotros pensamos que el cristianismo logró cambiar la mentalidad del Imperio Romano a lo largo de 300 años o a lo largo de 150, siendo minoría, esto nos habla con mayor evidencia de la acción del Espíritu a través de esas minorías. No eran mayoría, eran grupos pequeños, un poco dispersos a lo largo y ancho del imperio. No eran mayoría en los inicios. Los primeros 100 años eran grupos pequeños, dispersos, y aún así lo hacían sentir su presencia en el imperio. Aún así eran conocidos, aún así hacían llegar la palabra a la gente, causaban impacto en la gente, eran minoría. Con el correr de los siglos, el cristianismo se convirtió en mayoría, y desafortunadamente pues casi en proporción inversa, ¿verdad? Cuando eran minoría causaban un grande impacto en los lugares donde vivían. Cuando nos convertimos en mayoría, logramos perder ese impacto en la sociedad, ese impacto en la comunidad. En nuestros días lo podemos ver, muchos siglos o muchos cientos de años los católicos fuimos mayoría y fuimos perdiendo impacto en la sociedad. Dejamos de ser fermento en la masa de la sociedad. Quizá nos convenga a nosotros los católicos, a los cristianos, ser minoría en algún momento dado de la historia para volver a causar ese impacto en la sociedad, en la comunidad, sin que esto implique que no tengamos éxito. Perdón por la palabra, porque en estos temas no podemos hablar de éxito, porque es una palabra así demasiado secular, digamos, o demasiado popular, si se quiere. Pero yo creo que partamos de ahí. Segundo, efectivamente, la acción del Espíritu se hacía sentir fuertemente en las comunidades. Tenemos que contar que estamos en el origen
estamos contando en el origen del cristianismo. Y estos primeros años del cristianismo son fundamentales para lo que vendrá después. Por eso es que nosotros sabemos que en los primeros años del cristianismo la acción del Espíritu Santo fue privilegiada. La acción del Espíritu Santo estaba casi a flor de piel en los cristianos. Los apóstoles estaban animados, inspirados por el Espíritu Santo. Los primeros cristianos, los primeros testigos del cristianismo, las primeras comunidades, los primeros escritos, están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vendrían a ser fundamentales para la iglesia del futuro, para la iglesia de todos los siglos, de todos los tiempos. Entonces, como que el Espíritu Santo se pulió, se estaban echando las raíces, los fundamentos, las bases de lo que sería después la iglesia. Y Dios en su providencia cuidó de una manera muy especial esos primeros años de cristianismo. Por eso el ímpetu y la fuerza con la que se siente la presencia y la acción del Espíritu en esos primeros años. 1, 2. Los cristianos como que tenían ojos muy agudos, o sea, su vista era muy penetrante, que les permitía descubrir con facilidad la acción del Espíritu Santo en su vida, en sus comunidades, en el mundo. Yo sostengo que el Espíritu Santo ha acompañado siempre a la iglesia, siempre ha estado en la vida de los cristianos, siempre nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Creo que lo que nos ha faltado a los cristianos y a los católicos es esa agudeza visual para poder descubrir a lo largo de la historia de la iglesia la acción del Espíritu Santo. De una manera distinta, porque los fundamentos ya estaban, las raíces ya estaban, lo que se necesitaba para el futuro de la iglesia ya estaba establecido, pero el Espíritu siguió actuando a lo largo de la historia. Pero como que nos perdimos un poco, perdimos habilidad, sensibilidad, capacidad para percibir esa acción del Espíritu. Podríamos aquí mencionar muchas etapas de la historia de la iglesia e ir diciendo, aquí estaba el Espíritu Santo actuando, ¿verdad? Cuando aparecen los monjes, cuando aparecen los místicos, cuando aparecen las congregaciones mendicantes, cuando están los concilios, cuando están las comunidades religiosas que buscan reformar a la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo actuando, ¿verdad? En la época de los grandes misioneros, ahí está el Espíritu Santo actuando en la iglesia. Pero a veces nosotros quizá lo vemos más como obras humanas que como obras del Espíritu. Creo que hemos perdido esa sensibilidad que los escritores de los primeros siglos tenían. Hay otra característica, otra razón que nos explica este impacto de las comunidades en el mundo que les tocó vivir. El tema de la caridad. El tema de la caridad. Las comunidades cristianas sabían vivir la caridad y con su caridad impactar a la comunidad. Y entonces por eso hablamos, o se dice en los escritos, de tantas creyentes y de tantas familias que se convertían al cristianismo. Y luego también de tantos pueblos que se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Por el testimonio de la vivencia de la caridad de los cristianos. Esta vivencia de la caridad que nos habla del amor del Espíritu, del amor de Dios. Creo que por allí podría ir un poco este tema, ¿no? Ahora, en el siglo XX volvimos a adquirir, o la iglesia, gracias a este movimiento de renovación carismática, empieza nuevamente a hacerse sensible, digamos, hacerse sensible y busca descubrir la acción del Espíritu Santo, estar atento a los signos de los tiempos, como decía el Vaticano II, y el mismo Papa Pablo VI nos invitaba en la época del concilio a estar atento a lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en la Iglesia Católica. Si nosotros revisamos los antecedentes del Vaticano II, finales del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, hubo una efervescencia del Espíritu Santo, una acción muy fuerte del Espíritu Santo en la Iglesia, a través de muchos hombres y mujeres, de comunidades, de universidades, de estudiosos, de santos, de místicos, que estuvieron preparando el grande acontecimiento del Vaticano II. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia
en el Vaticano II no es solamente en los años que se llevó a cabo el Vaticano II. El Espíritu Santo estuvo actuando en la Iglesia durante mucho tiempo antes de que se celebrara el Vaticano. Pero a veces nosotros decimos, bueno, sí, el Vaticano II estaba allí el Espíritu Santo porque estaban reunidos los obispos, porque estaba allí la enseñanza oficial de la Iglesia. Pero ese era el momento, digamos, en que se iba a expresar la Iglesia. Pero ya el Espíritu Santo había hecho su obra desde mucho antes, preparando a los que iban a participar allí, preparando los estudios, preparando a los hombres que iban a participar, preparando el ambiente, preparando las comunidades, preparando a la Iglesia en su conjunto para ese momento que se iba a vivir en el Vaticano II. El Espíritu Santo sigue actuando, pero a veces nosotros no somos suficientemente atentos para poder descubrirlos. Híjole, creo que tenemos que ir otra vez a un segundo corte. Se nos va rapidísimo aquí el tiempo platicando con ustedes. Recordarles que estamos en el 608-3652. Siempre nos da mucho gusto recibir sus llamadas, sus comentarios. Estamos en el www.tjcatólico.com. También ahí nos podemos encontrar. Cuando no nos podemos escuchar los domingos, cada semana a las 8 de la noche a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. No le cambien, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Desayuno con el Padre Juan María Aguilar con el tema Garabandal. El próximo 22 de enero a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Información y venta de boletos en Parroquia Santísima Trinidad, 645-5206 o al 681-4457, Parroquia Santa Mónica. ¡Te esperamos! Son las 8:28. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, pues ya de regreso aquí con ustedes. Nos da mucho gusto que continuemos en sintonía. Comentábamos esto último, ¿verdad? De la sensibilidad de nosotros, los cristianos, los católicos, para percibir en el mundo y a veces en nuestra propia vida la acción del Espíritu. Y también en las comunidades católicas, en las comunidades cristianas. También nuestras comunidades católicas están animadas por el Espíritu Santo, que se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? De muchas maneras, pero ahí está obrando el Espíritu Santo. Y esto hay que tenerlo bien claro, es el mismo Espíritu que actuó en las primeras comunidades, es el mismo Espíritu que actúa en nuestras comunidades. El mismo calor, el mismo entusiasmo, el mismo ardor que el Espíritu Santo transmitió y puso en las primeras comunidades, en los cristianos de los primeros siglos, es el que Él quiere despertar en nuestros corazones. Es el mismo que Él quiere que arda en nuestros corazones, el mismo entusiasmo, el mismo fuego, el mismo amor, es el mismo Espíritu. Lo que cambia es lo que cambia somos las personas, ¿verdad?
la manera como vivimos, la manera como lo percibimos, lo dóciles que somos, qué tan maleables somos, qué tan dispuestos estamos hacia Él, pero el Espíritu es el mismo, porque es el mismo Espíritu de Dios que Jesús nos envió, y es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo que está siempre presente en la iglesia. Javier, creo que por ahí podría ir un poco este tema, ¿no? Sí, claro que sí, padre. Pues entender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Como se dice. Pero le comentaba en el corte al padre Juan Carlos que tal vez a veces nosotros mismos, no sé si nos encasillamos en nuestra relación con Dios. A Dios siempre, Dios Padre, el Dios Creador, creo que es al que le pedimos, es al que le oramos, al que le rezamos, y tenemos a Jesucristo, el que se hace hombre humano como nosotros, pero que sigue siendo Dios también. Y le decía al padre Juan Carlos, pues hasta lo tuteamos, ¿no? Jesús, te pido, Jesús, por favor. Pero en la relación con el Espíritu Santo como que nos faltaría un poquito más. No sé si es algo personal o no sé si es algo que tiene la iglesia. Nos faltaría un poquito más ese dejar actuar al Espíritu, pero también a través de mi relación de una vida, ahora sí que valga la redundancia, en el Espíritu, ¿no? Una oración que vaya cambiando, una oración de apertura. La iglesia tiene oraciones muy bellas que han escrito grandes santos, oraciones que hacemos ya escritas. Un ejemplo es el Padre Nuestro, que lo instituye el propio Jesús, pero hay oraciones que grandes hombres de nuestra iglesia y mujeres también las han escrito y las tomamos como, no como palabra de Dios obviamente, pero algo inspirado en el Espíritu Santo, y se quedan para nosotros y nos las memorizamos, ¿no? Y hablando del Espíritu Santo, creo que hay muy poco de ello. No sé, padre, si haría falta como educarnos más en una apertura a la vida en el Espíritu, remarcando esto, que la vida en el Espíritu no es una vida fuera de la iglesia o de una vida con algunas cuestiones no muy lógicas, ¿no? Algunas cuestiones que a veces podemos detectar ahí en alguna persona que tal vez se equivoca en su relación con Dios, siempre con los pies sobre la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo, viviendo una vida en el Espíritu. ¿Cree que nos falte un poquito esa parte, padre, de poder tener esta experiencia? No, indudablemente que sí, pero yo creo que no es culpa de los católicos, no es culpa de los católicos tomados cada uno en particular, es decir, no es culpa de los católicos o de las personas católicas. Yo creo que es consecuencia de la historia de la Iglesia Católica, de manera particular de la Iglesia Católica de Occidente, de los cristianos de Occidente. Y por eso es muy bueno que conozcamos la historia de la Iglesia, y es muy bueno que conozcamos la historia del pensamiento cristiano, la historia de la catequesis, la historia de la reflexión teológica en nuestra Iglesia Católica. Porque sin lugar a dudas que la espiritualidad de nosotros los católicos pues está formada, está orientada, está marcada, señalada por la catequesis, está marcada también y señalada por la teología, y está marcada también por cómo la iglesia se organiza, cómo la iglesia se ha organizado a lo largo de los siglos, porque en nuestra iglesia católica, todo está muy bien amarrado, ¿verdad? Todo encaja perfectamente. Decimos que lo que creemos es lo que celebramos. Lo que creemos es lo que celebramos, y celebramos lo que creemos. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, lo que a mí me enseñan en la catequesis es lo que yo llevo a la oración, y es lo que yo vivo en los sacramentos o en la celebración de la Eucaristía. Vivo la celebración de la Eucaristía conforme a lo que me enseñaron en la catequesis. Si en la catequesis me ayudan a comprender y a profundizar en la Eucaristía, yo cuando voy a celebrar la Eucaristía la vivo, la entiendo de una manera muy particular, muy profunda, muy intensa, porque fuimos educados en la catequesis para vivir la celebración de la Eucaristía. Si la reflexión teológica
ha dedicado tantos y tantos siglos a estudiar el tema de Jesucristo. La teología, sobre todo en los últimos siglos, ha estado marcada, y en general en la historia de la Iglesia Católica de Occidente, ha estado marcado fuertemente por la persona de Jesucristo. De Jesucristo, siempre Jesucristo, en el centro Jesucristo. Vamos por Jesucristo, seguimos a Jesucristo, somos discípulos de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el Hijo de Dios que nos salva, es el Redentor, es el que vino a salvarnos, es el que nos da la gracia. Cristo, 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 Cristo. Entonces, así lo ha vivido la teología, así lo vive la catequesis, así lo transmite la catequesis. Entonces nosotros los católicos, que tenemos en la mente muy metido a Cristo, y por eso Cristo nos es tan familiar, por eso nos dirigimos con tanta confianza a Cristo, como decía Javier, le hablamos de tú, porque en la Iglesia Católica hemos centrado y a veces puesto solo nuestra atención en Cristo, al punto que a veces confundimos a Cristo con el Padre, ¿verdad? A veces los católicos, cuando vemos una imagen de Jesucristo, decimos que Jesucristo es nuestro Padre Dios. ¿Eso qué nos hace pensar? Que todo lo hemos centrado en Jesucristo. ¿Por qué? Quizá porque como seres humanos nos impacta la imagen de Jesucristo, es lo que podemos ver. Vemos a un Cristo crucificado, vemos a un Cristo que carga la cruz, vemos a un Cristo que enseña, vemos a Jesús de Nazaret, tenemos una imagen y eso nos impacta mucho. Y entonces cuando vemos un crucificado, cuando vemos una imagen de Cristo, ¿qué es lo que ordinariamente lo primero que escuchan los niños o los adolescentes o en las familias? Es nuestro Padre Dios. Entonces Cristo ha llenado todo el espacio de nuestra fe, todo el espacio de nuestra oración la ha llenado Cristo. Por ejemplo, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que el Padre Nuestro no está dirigido a Cristo, el Padre Nuestro está dirigido al Padre, pero a veces no nos damos cuenta ni siquiera de eso. Entonces, en una historia de la Iglesia, del pensamiento cristiano, donde nos hemos centrado en estudiar a Cristo, conocer mejor a Cristo, transmitir a Cristo, hablar de Cristo, predicar de Cristo, catequizar de Cristo, los misioneros hablar de Cristo, etcétera, etcétera, pues no le podemos pedir a los cristianos católicos que le tengan mucha devoción al Espíritu Santo. Pues ¿de dónde lo van a sacar? ¿Cómo le van a hacer? En cambio sí, el cristiano casi por naturaleza, Cristo, ¿verdad? Cristo, acude a Cristo, busca a Cristo, invoca a Cristo, adora a Cristo, le canta a Cristo, pensamos en Cristo. Cuando rezamos, en nuestra mente casi siempre viene o una imagen de un Cristo crucificado, o viene una imagen de Cristo, o nos imaginamos a Cristo caminando enseñándole a los apóstoles. ¿De dónde le vamos a pedir a los cristianos que tengan una espiritualidad que los lleve a una relación personal con el Espíritu Santo? No, yo creo que esto nos va a llevar tiempo en la Iglesia Católica, nos va a llevar mucho tiempo, y qué bueno que, por ejemplo, nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo por hablar del Espíritu Santo, por conocer al Espíritu Santo, porque ello nos va a llevar poco a poco, a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos quizá, a que los católicos nos familiaricemos con la persona del Espíritu Santo, como nos hemos familiarizado con la persona de Jesús de Nazaret, con la persona del Hijo de Dios. Entonces creo que eso es lo que nos explica un poco el por qué no es que encontremos tanta devoción, tantas oraciones, no encontremos una espiritualidad católica centrada en el Espíritu Santo. Y también lo mismo, ¿verdad? Si nosotros estudiamos un poquito las escuelas de espiritualidad en la Iglesia Católica, pues no vamos a encontrar escuelas de espiritualidad orientadas por el Espíritu Santo, casi siempre por Cristo, ¿verdad? Vemos que los santos han tratado de imitar a Cristo desde algún punto de vista. Las espiritualidades de las grandes familias de congregaciones religiosas y de los presbíteros, por ejemplo, están centradas en la persona de Cristo. Hay que parecernos a Cristo, 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 Cristo. Ahora ya empezamos a hablar del Espíritu Santo. Y yo creo que las futuras generaciones empezarán también a rezarle,
a tratar, a tenerle más confianza y cercanía al Espíritu Santo. Vamos a un brevísimo corte, regresamos enseguida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. ¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Un abrazote. Bueno, con la alegría de invitarlos, Dios nos regala ir a cantarles el 23 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Ahí estaremos 23 de enero, 6 de la tarde. Un gusto una vez más estar con toda la raza de Tijuana en conciertos que son maravillosos. Un abrazo. Nos vemos ahí pronto. Martín Valverde en Tijuana, sábado 23 de enero, Auditorio Municipal en Tijuana. Participación especial de Padre Ernesto Ruiz, cantautor católico. Luz de Vida, Ministerio de Música. Invita Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Tijuana. Informes en Facebook Pastoral Juvenil TJ y en Unique Producciones. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 8:42. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues estamos en este comentario tan agradable, en este tema difícil ciertamente, pero que exige de nosotros atención, exige cuidado, exige reflexión, que tenemos que ir haciendo nosotros los católicos. No podemos excusarnos, no podemos disculparnos de no pensar en esto, de no reflexionar en esto, porque es parte de nuestra fe. Así como nos debe interesar mucho conocer cada día más a Jesús, así también a nosotros nos debe interesar conocer cada día más al Espíritu Santo. Al final de cuentas, Él es el que está haciendo la obra en nuestro interior. ¿Para qué? Para que podamos parecernos a Jesús, ¿verdad? Y la otra razón, pues es que el Espíritu es como es el Espíritu, pues. O sea, el Espíritu es muy discreto, ¿verdad? El Espíritu es muy discreto, el Espíritu obra grandes cosas, hace maravillas, pero es muy discreto. Y por otro lado, hay que recordar siempre lo que decía Jesús, ¿verdad? Que Él nos iba a enviar al Espíritu para que nosotros pudiéramos comprender y conocer mejor a Jesús. El Espíritu pone en nosotros el amor, porque Él es el amor de Dios, pero para que amemos al Padre, para que amemos al Hijo. Entonces el Espíritu, pues como don que es, pues Él viene no para que nosotros nos quedemos con Él, no para que nosotros nos centremos en Él, no para que Él viene para que nosotros conozcamos a Jesús, nos parezcamos a Jesús. Él viene para ayudarnos a llamar a Dios Padre, ¿verdad?
Nadie puede llamar a Dios Padre si no tiene al Espíritu en su corazón. O sea, esta es una característica propia del Espíritu también, ¿verdad? Es muy discreto, hace las cosas con mucha suavidad, ¿verdad? Como aquel pasaje de la vida de Elías, ¿verdad? Es una brisa muy suave, ahí estaba Dios, ¿verdad? En esa brisa muy suave. Pues así es el Espíritu en la vida de los cristianos, y quizá por eso a veces no lo percibimos, no nos damos cuenta, por la suavidad con la que obra en nuestro interior. Con esa misma suavidad va llevando la historia adelante, con esa misma suavidad va moviendo la voluntad de los seres humanos, con esa misma suavidad, y por eso nos cuesta tanto trabajo identificarlo. Quizás si el Espíritu obrara con fuerza, ¿verdad? Quizás si nosotros sintiéramos el impacto de la fuerza del Espíritu, diríamos, caray, pues aquí estuvo, por aquí pasó el Espíritu, ¿no? Pero no, es muy discreto, siempre así, como que a él no le gusta aparecer del todo, ¿verdad? A él no le gusta aparecer del todo. Por eso tenemos que estar doblemente atentos. Así es, Padre. Padre, me llama la atención leer a San Pablo, que siempre está hablando de una vida en el Espíritu, de dejar una vida carnal, por así decirlo, y empezar a vivir una vida en el Espíritu. Siempre Pablo marca estas diferencias y habla de diferentes frutos, viviendo pues de acuerdo a una vida cristiana ya, o una vida mundana, si es el término adecuado. Podemos entender entonces que el Espíritu Santo actúa y hace actuar, o hace actuar a las personas de forma diferente, buscando el bien propio y el de los demás, así como lo menciona, suavemente. O sea, tiene que ver ya entonces con mi conducta, con mi vivir, con mi ser, hablando, como hablaba hace un par de cortes atrás, de la caridad, de todo este tipo de cosas. Ya empezar a relacionarme con el Espíritu Santo en mi vida me va a permitir, o es a través de él que vamos a poder nosotros hacer lo que ha hecho la Iglesia en este tiempo. A ver, no sé si vaya yo a poder enfocar bien la pregunta, así como la estás planteando, o lo que estás queriendo plantear. La vida en el Espíritu. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando va a hablar del actuar de los cristianos, habla de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica, después de hablarnos de cuál es nuestra fe, qué es lo que creemos, qué es en lo que creemos, que es el tema de la fe, el yo creo. Después viene el tema de lo que yo celebro, y nos va a hablar del tema de la liturgia, la celebración, ¿verdad? Lo que yo creo lo celebro, lo que yo decía hace un momento, y habla sobre el tema de los sacramentos, y habla sobre el tema de la Eucaristía, de la liturgia, etc. Y va a hablar también de la vida en el Espíritu, es decir, la vida de los cristianos, esta vida, este modo de vivir de los cristianos que podemos llamar vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu, quizá queriendo contraponerlo un poquito, aunque a veces el lenguaje hoy en día no nos ayuda mucho, quizá contraponiéndolo un poquito en la vida, contraponiéndolo a la vida en la carne, ¿verdad? En donde la carne no significa solamente nuestra piel y nuestros músculos y nuestras articulaciones y estas cosas, ¿no? Sino un modo de vivir según el mundo, un modo de vivir según las leyes humanas, un modo de vivir según los criterios humanos, un mundo de vivir según el egoísmo, un modo de vivir dejándonos llevar por el pecado, por nuestras inclinaciones, por nuestros instintos. La vida en el Espíritu es la vida del cristiano, del creyente, del cristiano que ha sido bautizado, que ha renacido en el bautismo, que Dios le ha comunicado su vida, Dios le ha comunicado su vida, y esto gracias a que le ha comunicado su Espíritu.
entonces el cristiano ya no vive solamente según la carne. El cristiano nació según la carne. Cuando su madre lo da a luz, pues nace para la vida biológica, nace para la vida del mundo, nace para la vida de la carne, del cuerpo, de lo material. Pero cuando es bautizado, renace, vuelve a nacer. Hay un nacimiento nuevo. Este nacimiento es a la vida de Dios. Hay un nacimiento nuevo. Esto es a veces tan difícil de aceptar, pero es la verdad, es la realidad del cristianismo. La realidad del cristianismo es que en el bautismo nacemos nuevamente. Nacemos para la vida de Dios, nacemos para la vida del Espíritu, nacemos para la vida del amor, nacemos como hijos de Dios. Hoy estos días he estado siguiendo por ahí en el Face algunos autores, algunos comentaristas sobre este tema de los hijos de Dios, que si somos hijos antes del bautismo, hijos de Dios, o si solamente somos hijos de Dios después del bautismo. Ha aparecido ese tema nuevamente por ahí en discusión. Lo que sí es cierto es que en el bautismo somos hechos hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Dios nos ha compartido algo suyo. Hay entre Dios y nosotros algo que compartimos, y eso que compartimos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El bautismo no solamente es una palabra que se dice, sino es una realidad nueva que se crea, y se crea la realidad nueva de un ser humano nuevo, nacido nuevamente. El bautismo no es solamente un rito en donde se derrama agua y se dicen unas palabras. El bautismo es un rito, un momento en el que se transmite algo, se comunica algo, no palpable, no visible. Comunicamos el Espíritu. Los cristianos tenemos ese don de Dios, tenemos ese regalo de parte de Dios. Nos ha dado su Espíritu y nos ha dado la posibilidad de comunicárselo a quien no lo tiene. Y eso lo hacemos en el bautismo. En el bautismo damos a alguien que el ser humano no tiene por sí mismo. El don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, no es algo que nos pertenezca, no es algo que nazca de nosotros, no nos es algo propio por nuestra naturaleza humana. El Espíritu Santo es un regalo que nos viene dado de lo alto y que se nos transmite a través de la iglesia. Es el Padre, Dios y el Hijo quien nos regalan su Espíritu Santo, su Espíritu, pero lo hacen a través de la iglesia, y la iglesia lo hace en un momento bien concreto, que es el momento del bautismo. Los cristianos comunicamos a alguien. Ese alguien es al Espíritu Santo. En el bautismo damos a alguien, se lo damos a las personas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes cuando los bautizamos, a los adultos. En ese momento, el creyente, el ser humano, puede empezar a vivir de una manera distinta, ya no solamente llevado por su vida biológica, por sus deseos carnales, por sus instintos, por sus pasiones, por sus criterios. Ahora ya puede empezar a vivir por los criterios de Dios, por el amor de Dios, dejarse mover por el mismo Espíritu, dejarse iluminar por la palabra de Dios, dejarse iluminar por el ejemplo de Jesucristo. Esto es vivir en el Espíritu. Lo podemos ver, los invito a que lo veamos ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica. La vida en el Espíritu. Esto se está terminando desafortunadamente. Se ha ido el programa rapidísimo. Quiero agradecer la presencia de Javier con nosotros y la presencia de ustedes. Javier, muchas gracias por Al contrario, padre, gracias por presencia. La invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Recordarles que nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí a través de Radio Koinonia en el 800 AM. Buenas noches. Buenas noches. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza.